experimenta, vamos a llamarlo así, al olvido del olvido, o a lo que experimenta el alma en su condición previa a encarnarse, previa a devenir cuerpo. Entonces, para caracterizar al alma, la va a comparar con un auto, con una viga alada, que no sé si tienen... ¿Alguno de ustedes vio la película esa de Disney, la de Moisés? Es muy vieja. Sí. Bueno, ¿se acuerdan que andaba Moisés en era eso, ese auto, ¿no? Como es como una cajita con dos ruedas, ¿no? Entonces esta va a ser... Un carruaje. Sí, es una viga alada, ¿no? Se llama así, viga alada, que está capitaneada por una auriga, así les doy los términos, ¿no? ¿Quién conduce? Y va a estar tirada por dos caballos, uno blanco y uno negro. Y ahí tenemos la metáfora de la tripartición del alma. O sea, el alma es esos tres personajes. Quien conduce, el corcel blanco y el corcel negro. El corcel blanco va a ser noble y disciplinado, y el otro es indómito, indomable. Pero los corceles son necesarios, porque son la fuerza de tracción para dirigir el conjunto. Y va a hablar de las alas que nacen de esa viga alada. El alma es cada una de estas tres partes, a lo cual uno podría decir, ¿y no será un principio de lo que posteriormente se va a llamar la Trinidad de Dios? Podría ser. Aunque en realidad el texto que más se leyó en la filosofía medieval fue el Timeo, el de Miurgo, el que sabe todas estas ideas. En fin. Bueno, entonces, estas partes tienen una función distinta y una relación asimétrica, porque hay uno que conduce, no conducen los tres, solo conduce la auriga. Y cada alma sigue en el cielo una procesión divina, ¿no? De muchos años, bla, 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 que tiene como objetivo contemplar estas realidades trascendentes, o el onto son, ¿no? La auténtica realidad. Que van a ser, ya saben ustedes, en este momento, después de estos minutos, las ideas. Solo las ideas, y no el objeto de amor, que se encuentra en el mundo material y sensible, solo las ideas van a ser lo que le dé el auténtico alimento al alma. Entonces, en el momento de la caída, ¿no? Hacia el mundo, el alma va a olvidar su conocimiento del onto son, de lo verdaderamente real. Y se va a alimentar de la doxa, que es otro concepto que va a ser traducido como opinión. En el diálogo del Menón tenemos la posibilidad de acercarse a un verdadero conocimiento a partir de la doxa. Y acá va a ser una especie de... o sea, la doxa no es peyorativa, sino que va a ser una suerte de intermediario, la opinión, ¿no? Entonces, el olvido hace que la situación de las almas sea precaria, que no se acuerden, digamos. Y la parte concupiscible del alma va a ser este caballo negro, ¿no? Que no se va a subordinar a la fuerza racional y que va a ser una fuerza constante. Fíjense cuando lean cómo dice, pero el caballo sigue pujando hacia comerse al otro, ¿no? Entonces, bueno, la visión humana, el hombre, solo va a poder percibir el resplandor de las formas al reflejarse, al verse reflejado en las entidades de este mundo, ¿no? Y es algo que se ve, pero que ciega, ¿no? Es como pura luminosidad, así lo presenta Diótima en boca de Sócrates en el banquete. Y eso es la belleza, ¿no? Tienen el apartado 250b, se los leo. 50b. Y dice, pocas almas, en efecto quedan que conserven recuerdo suficiente, pero estas, cuando ven algo que guarda semejanza con las cosas de allá, quedan estupefactas y ya no son dueñas de sí mismas.
Era esto que les decía del lugar excéntrico, ¿no? La parte mística de Platón. No saben qué es lo que les ocurre por ser incapaces de percibir con suficiente claridad. Ni de la justicia, entonces, ni de la moderación, ni de cuantas otras cosas son valiosas para las almas, hay en las semejanzas de aquí resplandor alguno, sino que por medio de confusos instrumentos, duras penas, unos pocos al dirigirse a sus imágenes, contemplan el rasgo genérico, un rasgo que da cuenta de lo general. Ahí tenemos la idea de ciencia. El rasgo genérico de lo representado, ¿no? Esto que les decía de la representación de la generalidad. La belleza era entonces resplandeciente a los ojos. Cuando unidos a un corso dichoso, siguiendo nosotros a Zeus y a otros dioses, contemplamos una vista y un espectáculo beatíficos, ¿no? Bueno, entonces el resplandor va a ser el resplandor de lo inteligible, de la idea en sí. Bueno, entonces, el alma es atravesada, dice Sócrates, por un dolor penetrante. Por un lado, está el sentimiento de respeto que experimentan las partes más elevadas, o sea, el auriga y el corcel blanco. Y por otro lado, el caballo negro se lanza hacia el joven. Todo el tiempo es una fuerza constante, no se domestica. En el alma, entonces, se vive esta lucha titánica, podríamos decir, de fuerzas, como un interno desgarramiento. Y fíjense cómo lo dice Platón, porque es preciosísimo. A ver si lo encuentro. Dice, cuando entonces, al dirigir su mirada a la belleza de un joven, al recibir partículas que de allí se desprenden y fluyen, esto estoy en 251C, las que sin duda por esto son llamadas olas de deseo, se reanima y se inflama el alma, y se alivia del dolor y se regocija, pero cuando queda separada y se seca, los orificios de los conductos por los que la pluma se abre camino, secándose al mismo tiempo, se cierran y obstruyen el germen de la pluma. Y este, obstruido por dentro junto con el deseo, brinca como un pulso agitado, escarba el conducto, cada germen en el suyo propio, de modo que el alma entera, aguijoneada por todas partes, enloquece de dolor como picada por un tábano, y al mismo tiempo se llena de gozo, porque tiene el recuerdo de lo bello. Es increíble. Bueno, entonces dice, que se decida hacia lo bello en sí, supone esto, ¿no? Una suerte de desgarramiento interno. Supone también experimentar el gozo de lo beatífico, o sea, hay una suerte de gozo de lo beatífico, y es el verdadero objeto de deseo. Por eso les propongo, o eso explicaría la hipótesis de que hay una suerte de mística en torno al deseo, ¿no? Entonces, el verdadero objeto del deseo, como les vengo diciendo, no es el joven, sino la belleza en sí. Y solo el filósofo puede contemplar el verdadero objeto erótico. Las formas, son las formas o las ideas. Y no el cuerpo del joven que refleja lo bello. Es solo un reflejo, ese cuerpo del joven. El eros, entonces, es uno. Es la belleza en sí. Y se trata del deseo de las formas, ¿no? Bueno, hasta aquí dejaría, los escucho. ¿Alguna pregunta, comentario? Contraargumento. Hipótesis. Hoy estuvo densa igual. No, quería hacer una pregunta con respecto a la lucha constante o las fuerzas que habías dicho del caballo negro y caballo blanco. ¿Qué sería lo dominante ahí? En realidad hay un conductor, que es el auriga. El auriga es el que tiene que decidir hacia dónde los lleva. Tiene que tirar de ese corcel negro no hasta que lo domestique, porque es indomesticable, pero sí a llevarlo a donde quiere ir,
que es a la experiencia de lo beatífico en sí. Y no ceder ante el deseo del reflejo. Entonces, fíjense cómo, a partir del encuentro con el reflejo, es una palabra muy interesante, que es eidolon, es una imagen, eidolon, que son reflejos, a partir de los cuales se puede, digamos, no es sin eso, no es sin esa inmediación, ¿no? Sin ese reflejo. Porque ese reflejo va a despertar, va a permitir despertar el recuerdo, el olvido del olvido. Olvidar lo que se olvidó, que era lo en sí, la idea. ¿Tuvieron tiempo de leer? ¿Qué les pareció la lectura? Sí, yo lo leí no completo, pero hasta la mitad llegué más o menos y como que me costó un poquito, la verdad. Sí, hay muchas palabras que capaz no sé, pero ¿qué te iba a decir? ¿Hasta la mitad de lo que yo di o hasta la mitad? No, del texto, del texto. Sí, no había que leer todo, no lean todo el diálogo, porque después de eso, ¿qué parágrafo les di? Ya no me acuerdo, ya les digo. Después del parágrafo que les di, que es el parágrafo 257b. Después de eso, empieza a hablar de la retórica. Y la verdad es que es muy difícil porque ese diálogo, porque no se entiende por qué de repente empieza a hablar de la retórica. Dices, ¿y ahora qué? ¿Entendiste? O sea, es muy difícil hacer una unidad de ese texto. No se entiende muy bien. Empieza a hablar de la retórica y es un momento en el que empezaban las escrituras a pulular, también eso. Y acuérdense que estas transmisiones eran transmisiones orales, en donde ellos se aprendían de memoria los discursos y después los decían a otro. Entonces hay una suerte de crítica a esa transmisión, ¿no? Pero eso no viene al caso, digamos, ¿no? O sea, podría trazarse un paralelismo entre este concepto, esta noción del arma tripartita y el yo, el hecho y el super yo, ¿verdad? Como que me da esa idea. O sea, como el conductor siendo el yo como mediador entre estas dos fuerzas, que son el caballo blanco y el caballo negro, que serían el super yo y el ello, ¿no? Claro, sí, pero ahí habría que preguntarse quién es el verdadero conductor. La propuesta freudiana no es que el conductor es el ello. La propuesta freudiana no es la ética del deseo. Que el conductor sea el ello sería una propuesta de la psicología conductual, podríamos decir. Digo, haciendo extrapolaciones, pensando juntos, digamos. El comienzo de un análisis no se da cuando el yo se pliega a que dice más de lo que quiere decir en las palabras, se pliega a la condición condensativa y desplazativa del lenguaje. Cuando empieza a asociar, no pierde el mando. El auriga no sería la dirección de un análisis. ¿El qué, perdón? El auriga, el conductor. Mm. Es decir, el analista, pero que no dirige lo que hace el paciente, sino que va en dirección hacia el deseo. Preguntas, ¿eh? Yo te podría decir en el parcial, haga una analogía o haga una lectura de la alma tripartita de Platón. Y vos podés defender tu tesis. Es con esto lo que les decía, esto es lo que yo pido, que piensen, que argumenten, más allá de si estoy de acuerdo o no. Yo tengo mis propias hipótesis y será en otro lugar donde las defienda. Pero bueno, es interesante, sí. ¿Qué más?
Bueno, una cosita más, porque es una idea interesante en torno a si Platón establece una dualidad en el mundo o no. Entonces, la cuestión con Platón es esta, ¿no? Hay gente que dice que él hace una dualidad de la realidad y dice, bueno, está el mundo por fuera y bla, 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 pero uno podría contraponer que en realidad es a partir de la reflexión y de la dialéctica que se llega a saber algo del orden de estas ideas, ¿no? De la reflexión, de la dialéctica y de lo que vimos hoy, el límite de la dialéctica, que sería el encuentro con lo divino, ¿no? Entonces, las cosas se pueden captar mediante el razonamiento. O sea, aquí en la Tierra se pueden captar esas cosas. Pero son externas, ¿no? Entonces ahí hay como lecturas, hay gente que lee que Platón hace una dualidad y otros que reconocen que, bueno, que es a partir del razonamiento que se puede captar, ¿no? Entre ellos, uno de los escritores más prominentes sobre Platón, que se llama Néstor Cordero, que es argentino, es un gran estudioso. Pero bueno. Bueno, no sé, piénsenlo, fue muy densa la clase, la verdad es que tenía mucho para decirles hoy, les dije un montón de cosas, hice como un desarrollo muy amplio, quizás las preguntas vayan decantando. Sí, Matías. Bueno, no hay nada. Bueno, ¿qué más? A ver, la próxima. La próxima vemos a Aristóteles. Vamos a tener 2 clases de Aristóteles. Una sobre Pregunta, ¿cuántas preguntas son en el parcial? No sé. ¿Cuántas quieren? De 10 a 20. No, no es cierto. Una sola.